Mi nombre es María Laura Delgado, soy estudiante del octavo trimestre de la carrera de psicología. Hoy les vamos a hablar sobre trastornos del neurodesarrollo infantil. Esto es muy importante para nosotros, puesto que el 80% de la consulta en el área de psicología infanto-juvenil y en el área de psicología educativa lo constituyen las alteraciones a nivel del desarrollo infantil. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Va a ser un grupo de alteraciones que se inician muy precozmente, con alteraciones a nivel antes inclusive de acudir al colegio, déficit de desarrollo a nivel del funcionamiento académico, personal, social, ocupacional. Tienen alteraciones dependiendo del grado de compromiso en las funciones ejecutivas, en el aprendizaje, en el lenguaje, limitaciones globales en ciertas habilidades sociales como la inteligencia. Según los trastornos del neurodesarrollo, están clasificados en el DMS5 en varios grupos. Tenemos los trastornos afectivos, los trastornos profundos del desarrollo, los trastornos de la comunicación, los específicos del aprendizaje, los hiperkinéticos, los disociales, los emocionales y el retraso cognitivo. El trastorno bipolar es un trastorno que es muy controversial su desarrollo. Se dicen que incluso la estadística estaría ubicada entre 1 al 3% de la población entre preadolescentes. Está constituido por dos fases clínicamente bien diferenciadas, que sería un trastorno, un episodio maníaco, constituido porque el consultante presenta un pensamiento acelerado, disgregado, verborreico, fallas en la concentración, desarrollo de muchas actividades simultáneamente, reducción de las horas de sueño, presencia de ideas sobrevaloradas y delirantes, alucinaciones auditivas o visuales, mientras que el episodio depresivo estaría constituido por tristeza intensa, pierde interés por sus actividades habituales, descuida su apariencia, no experimenta placer con lo que habitualmente experimenta, inclusive el juego, no duerme o si lo hace en exceso, tiene muchas ideas negativas, culpa, desesperanza, tendencia suicida. En cuanto a las variantes clínicas, tenemos un trastorno bipolar tipo 1, caracterizado por un episodio maníaco mixto o depresivo con intervalos libres, un bipolar 2, caracterizado por depresiones repetidas o episódicas leves, o manía, también denominado hipomanía, con intervalos libres. Y la ciclotimia, al menos 2 años de oscilaciones de ánimo, ligeramente exaltado, alternado con ligeramente decaído. Los trastornos generalizados del desarrollo. Estas clasificaciones han sufrido recientemente en los últimos manuales diagnósticos varios cambios. El DMS3 eran clasificados como trastornos autísticos. En el DMS4 ingresa el síndrome de Asperger y sale el síndrome de Rett, pero por su utilización muy frecuente en el área de psiquiatría y psicología, vamos a explicarle brevemente toda la clasificación que aún persiste en el DMS4. Tenemos en primer lugar el autismo. El autismo está caracterizado por deficiencias en la interacción social, persistente alteración de la comunicación, patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados, se manifiesta antes de los 3 años y la proporción es más frecuente en varones en 3 a 1. El síndrome de Rett solamente está diagnosticado en niñas, tiene desarrollo de múltiples déficits específicos después de un periodo normal de crecimiento, pérdida de las habilidades manuales y motoras previamente adquiridas, alteraciones graves en el lenguaje expresivo e interpretativo. El síndrome de Asperger, la interacción básicamente está limitada en la esfera social y el desarrollo de patrones igualmente de comportamientos restringidos. En contraste con el trastorno del espectro autista, no existe retraso en el lenguaje, ni en el desarrollo cognitivo, ni en las habilidades de autoayuda. En cuanto al trastorno desintegrativo infantil, también se le denomina síndrome de Heller, suele asociarse en la gran mayoría de las veces con retardo mental, una marcada regresión en múltiples áreas del habla y motora tras 2 años del nacimiento. Finalmente, en los trastornos generalizados del desarrollo tenemos el trastorno del desarrollo sin especificar. Constituye una alteración que no cumple con los criterios diagnósticos para otros trastornos,
presenta alteraciones graves y generalizadas del desarrollo, también se denomina autismo atípico. Los trastornos de la comunicación se denominaban antiguamente trastornos específicos del lenguaje, ¿okay? Constituyen una serie de alteraciones como tenemos el trastorno del lenguaje expresivo, el habla es muy limitada, con una gama reducida de vocabulario, dificultad para adquirir nuevas palabras, errores en el vocabulario. En cuanto al trastorno del lenguaje expresivo, los niños tienen dificultad en el lenguaje verbal y gestural, errores en los tiempos verbales, dificultad para comprender las palabras. En el trastorno fonológico, tienen una incapacidad para usar los sonidos del habla, evolutivamente apropiadas para la edad del idioma, errores en la utilización de los sonidos. El tartamudeo o disfemia es otra alteración que aparece en un 20 a 30% de los escolares. Se caracteriza por trastornos en la fluidez normal y estructuración temporal del habla, que es inapropiada para la edad del sujeto. Finalmente, acá tenemos el trastorno de comunicación no especificado, que no va a cumplir con ninguno de los criterios de los trastornos anteriores. Los trastornos específicos del aprendizaje se caracterizan por tener déficits específicos en la capacidad para percibir y procesar información reciente, y el diagnóstico va a ser en el colegio. Tenemos varios. Está caracterizado por un rendimiento deficiente en las habilidades académicas, puede afectarse las habilidades de lectura, de escritura y matemática, teniendo nombres propios de estas alteraciones. Tenemos la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Puede darse cuando las exigencias del aprendizaje o los procedimientos de evaluación ponen barreras que no son superadas con la inteligencia innata del individuo ni las estrategias compensatorias. De no corregirse, estos trastornos ocasionan deficiencias en actividades que dependen de habilidades y conocimientos durante toda la vida. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad constituye una alteración o un trastorno hiperkinético de mucha frecuencia en nuestra consulta psicológica. Está caracterizado porque los niños van a presentar problemas de inatención, desorganización e impulsividad. Clínicamente podemos observar que tienen una incapacidad estos niños para seguir las tareas, parece que no escucharan, ¿okay? Mientras que el componente de hiperactividad e impulsividad favorece que estos niños tengan una actividad excesiva, tienen una incapacidad para permanecer sentados, una intromisión en las actividades de otros. A veces el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se solapa con trastornos exteriorizadores como el trastorno negativista desafiante y trastornos de conducta, que son los que vamos a hablar próximamente. Los trastornos disociales. Los trastornos disociales se dice que tienen un origen multifactorial. Son los primeros intercambios recíprocos con padres donde obtienen gratificación por sus conductas atípicas o anormales. ¿Cuál es la característica en cuanto a la alteración conductual? Estos son niños que pierden los estribos con mucha facilidad, se irritan con otras personas, tienen una desobediencia activa, molestan o alteran a las personas intencionalmente. Entre las alteraciones neuropsicológicas pueden cursar con depresión, ansiedad, trastornos por déficit de atención y hiperactividad, trastornos de aprendizaje y trastornos específicos del lenguaje. Según la clasificación que maneja el DSM-5, podemos clasificarlo en trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial y el trastorno de la conducta, dependiendo de la gravedad de los síntomas. El trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, en el DSM-5 existen tres alteraciones principales, que tenemos el trastorno de ansiedad por separación, tenemos también la fobia social y el trastorno de pánico. En cuanto al trastorno de ansiedad por separación, las características clínicas más importantes que podemos encontrar en estos niños son síntomas que varían según la edad. Existen muchas somatizaciones en niños más grandecitos, de mayores de 3 años, como se quejan de migraña, dolor abdominal, se niegan a acudir al colegio, tienen una angustia recurrente y excesiva sobre anticipar o estar lejos del hogar o de perder a sus seres queridos constantemente, ¿ok? Mientras que la fobia social tiene un componente genético en su génesis,
Se dice que hay alteraciones a nivel del núcleo amigdalino que pudiesen estar implicadas en la respuesta excesiva al miedo. Los síntomas pueden incluir preocupación excesiva por acudir a reuniones o eventos sociales. Puede comenzar a mediados de la adolescencia. El niño se va progresivamente aislando. Cursa con baja autoestima, nulo diálogo interno y poca asertividad en cuanto a las habilidades sociales son muy deficientes. En los trastornos de ansiedad, finalmente, el trastorno de pánico. Se dice que hay una alteración en los neurotransmisores como la norepinefrina, la serotonina y la GABA. Es un terror intenso de que ocurra algo. Cursa con déficit para el control atencional y déficit en las habilidades mnémicas. Finalmente, les comentaré del déficit cognitivo. La conceptualización estaría son déficits en las capacidades mentales generales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Puede deberse a daños adquiridos en el periodo embrionario o neonatal. En cuanto a las deficiencias del funcionamiento adaptativo, sabemos que estos niños no alcanzan los estándares de independencia personal y responsabilidad social para su edad y su sexo. Hay trastornos en la comunicación, tanto verbal como interpretativa, participación social es casi nula, un funcionamiento académico y ocupacional deficiente y la independencia personal está realmente comprometida. Finalmente, la clasificación del déficit cognitivo va a depender de el índice de coeficiente intelectual que obtengan estos niños en las pruebas estandarizadas para medir inteligencia, y los clasifican en retardo mental leve, moderado, grave o severo, y sin especificar. El leve es aquel cuyo coeficiente intelectual estaría comprendido en menos de 70 hasta 50. Son niños que son educables, niños que pueden ir al colegio y que pueden tener vidas completamente normales. El retardo mental moderado es un 10% de la población de niños que presentan déficit cognitivo. Son los niños entrenables en habilidades para la vida y que pudiesen vivir una vida semi-independiente si son educados adecuadamente. El retardo mental grave son aquellos niños que presentan un IQ por debajo de 20. Son niños que necesitan muchísima asistencia para compensar sus necesidades tanto en el plano de la salud, la alimentación y la vivienda. El retardo mental o déficit cognitivo sin especificar son aquellos consultantes, aquellos pacientes que por su grado de compromiso en la esfera del lenguaje interpretativo, pues no tenemos las herramientas métricas o psicométricas para medir su grado de compromiso cognitivo. Finalmente, les dejo una reflexión acá sobre que muchos de estos niños presentan discapacidades que les están impidiendo su normal desenvolvimiento social. Esa reflexión dice así: las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Nosotros como psicólogos debemos ver a las personas siempre desde su lado de potencialidad, desde lo que pueden hacer. Ellos están muy conscientes de sus limitaciones, tanto ellos como sus familiares, pero nosotros debemos verlos desde su lado luminoso, de lo que pueden hacer y lo que pueden llegar a hacer con una adecuada dosis de entrenamiento. A todos por su atención, muchísimas gracias.